Buenos días, otra vez, y que Dios les bendiga. Queremos dar gracias al Señor por esta mañana preciosa, un tanto calurosa también, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor por todos sus favores y todas sus misericordias para con nosotros, el que podamos estar aquí en este espacio que Él nos ha permitido como iglesia local. Pues es una bendición que debemos agradecer en todo tiempo. Que su palabra esté con nosotros es una bendición que debemos agradecer y reconocer en todo tiempo. Es lamentable que otras reuniones que se dicen llevarse a cabo para adorar el nombre de nuestro Dios no tienen como protagonista a su palabra. Es lamentable. Pero nosotros queremos dar gracias al Señor, porque la convicción que nos ha dado como cuerpo local es que la autoridad alrededor de la cual gravita todo nuestro servicio, todo nuestro culto de adoración, todo nuestro tiempo de reunirnos y de comunión, es su palabra. Es su palabra. Es la sagrada escritura que tenemos en nuestras manos, que ha sido revelada para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Y yo quiero que usted me acompañe al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo número 1, una porción bastante conocida que usted y yo nos deleitamos, yo lo sé, nos deleitamos cada vez que la leemos, y es de esas porciones gloriosas en la palabra de Dios que encierran un significado especial para la convicción de fe que hemos recibido. Juan capítulo 1, y ahí vamos a leer desde los versos 1 hasta el verso 14. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo número 1, verso 1 al verso 14, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién habla el verso 3? Del Verbo, ¿sí o no? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, mire, no le conoció. A lo suyo vino, dice el verso 11, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y mire el verso 14, ponga atención por favor a esta porción del verso 14, porque es un eslabón importante en la secuencia de versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dice allí, vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios nos muestra de una manera bien clara en varias porciones de la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo vino humildemente, se humanó en medio de las más limitadas condiciones, nació en un pesebre, vivió persecución desde el momento de su nacimiento. El Señor Jesucristo vino sin honra. El Señor Jesucristo vino sin una gloria manifiesta, pero al Señor Jesucristo le caracterizaba su gloria. Y hubo quienes vieron su gloria, dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer. Juan, no solamente partiendo de la maravillosa y conclusiva experiencia de las revelaciones del Apocalipsis, porque fue a Juan que se les manifestaron las revelaciones de la gloria del Cristo glorificado allá en la isla de Patmos, cuando estaba Juan desterrado, recibiendo esa revelación que usted y yo tenemos hoy en la Biblia como el último libro de la Biblia, se llama Apocalipsis. Juan no solamente vio la gloria del Cristo allí en esa revelación, sino que Juan, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana, vamos conmigo a Mateo 17, Juan fue testigo de una maravillosa manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, allí en ese episodio que vamos a estudiar esta mañana de la transfiguración. La transfiguración, Mateo 17, versos 1 al 13, es nuestra porción en esta mañana. Mientras usted va allí, yo quisiera hablar rápidamente acerca de esa gloria de Dios en términos introductorios, en términos generales, en términos contextuales en toda la Biblia. Usted y yo sabemos que si por algo se conoce el carácter de nuestro Dios, es por su santidad y por su gloria. Es por su santidad y por su gloria. Sí, nuestro Dios es un Dios que le adornan muchas cualidades, todas ellas de valor eterno. Nuestro Dios es un Dios de amor, más que eso, nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es un Dios infinito, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, y por ahí, ¿verdad? Usted se va haciendo memoria de todas las cualidades de la persona de nuestro Dios y usted, ¿verdad? Podría ser capaz de listar varias de esas cualidades. Pero si hay una particular que nos define a un Dios santo, 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 es esa cualidad, la santidad de nuestro Dios. Y no hay otra persona divina o creada que refleje, que manifieste, que evidencie, cuya santidad pueda brillar de manera gloriosa como lo hace la santidad de nuestro Dios. Y por eso la palabra de Dios también nos enseña que esa manifestación, esa evidencia, esa irradiación poderosa de su santidad, eso que la Biblia llama la gloria de Dios. La gloria de nuestro Dios. Esa gloria de nuestro Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Esa gloria se manifestó por medio de un término utilizado en el Antiguo Testamento, es el término kabod en el hebreo del Antiguo Testamento, y nos hablaba de esa gloria que acompañaba a aquella columna de humo y fuego que iba con la nación de Israel en la medida en que ellos avanzaban. Y nos dice la palabra de Dios que mientras la columna iba delante de ellos, ellos iban con la columna. Y cuando la columna de fuego y humo se aquietaba, entonces ellos no daban un paso. Óiganme, usted y yo podemos traducir eso. El pueblo estaba dispuesto a caminar con Dios. En ese momento particular, el pueblo estaba dispuesto a caminar siendo dirigidos por la gloria de nuestro Dios. Y un aspecto particular que yo quiero decirlo en este momento, pero va a ser la pauta de todo nuestro mensaje en esta mañana. La gloria de nuestro Dios no es solamente contemplativa.
Y nosotros vamos a ver esa realidad maravillosa en esta porción, en esta mañana, pero también lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, para que usted se dé cuenta del equilibrio que la palabra de Dios presenta al mostrarnos una gloria de Dios que nos compromete. De hecho, ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana, la gloria que nos compromete, su gloria que nos compromete. Si usted está, ¿verdad?, listo para tomar notas sobre nuestro mensaje en esta mañana, nosotros siempre le animamos a que lo haga. Vamos a desarrollar este mensaje en 3 puntos. La manifestación de su gloria es el primer punto que vamos a desarrollar. Luego veremos la instrucción de su gloria y finalmente veremos el presagio de su gloria. La manifestación de su gloria, la instrucción de su gloria y luego veremos el presagio de su gloria. Pero fíjese cómo dice Éxodo capítulo 40. Quiero que usted vaya conmigo allí para que usted pueda comprobar, ¿verdad?, el respaldo bíblico de esto que le acabo de decir acerca de la gloria de Dios acompañando a la nación de Israel por medio de esa manifestación de una columna de humo y de una columna de fuego, una cosa a lo mejor tan asombrosa, tan sobrenatural, que se nos presenta en el relato del Antiguo Testamento. Sin embargo, es el elemento objetivo que fue utilizado en la soberanía de Dios para manifestar una cosa tan intangible como su gloria, Así que vamos a ver Éxodo 40, versos 34 al 38, versos 34 al 38. ¿Cómo se titula esa porción allí en su Biblia? La nube sobre el tabernáculo. Usted y yo veremos el detalle de esta porción. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. ¿Y qué dice allí? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, mi hermano, mi hermana, no permitamos que nuestros ojos se queden en la nube. Entendamos que lo que allí estaba siendo establecida era la gloria de nuestro Dios. En medio de aquel tabernáculo, dice la palabra de Dios, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. ¿Y qué dice? Y la gloria de Jehová lo llenaba. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. La gloria de Dios estuvo dispuesta a ser manifiesta entre los hombres. La gloria de nuestro Dios. Y una manifestación tangible, concreta, que Dios en su soberanía utilizó para saciar la necesidad de adoración que tenía su pueblo. Y mi hermano, por favor, entiéndalo. Usted y yo también fuimos creados con una necesidad de adorar. Amén. Usted y yo también fuimos creados con una necesidad de adorar. Solamente que hoy usted y yo somos saciados por algo mayor, que es la fe que emana de la gloria de la cruz. Esa fe que brota de la gloria de la cruz ya nos permite a nosotros ser saciados y no necesitar una columna de humo, una columna de fuego, una estatua, un altar, un propiciatorio, una sangre derramada. Ya el Señor Jesucristo hizo todo lo que había de ser hecho. Amén. Amén. Entonces, esta porción que nosotros hemos leído en el Éxodo nos da cuentas de que esa gloria de nuestro Dios fue intencionalmente manifiesta desde las primeras jornadas de la nación de Israel, desde las primeras jornadas de aquel pueblo de la fe. En el Nuevo Testamento también la gloria de nuestro Dios es manifestada, ahora con otro término, la palabra doxa, de donde viene la palabra doxología. Doxología es esa palabra que nos habla acerca de exaltar la gloria de nuestro Dios. Un texto doxológico en la Biblia es ese texto que exalta con una retórica bien rica, bien florida, bien poética, las maravillosas
glorias de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un texto doxológico. Hay varios textos de ese tipo en la palabra de Dios. Ese es el término que el Nuevo Testamento utiliza para hablarnos de su gloria. Y ella fue manifiesta, mi amado hermano, en ninguna otra persona que no sea el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue la persona que vino para manifestar la gloria de nuestro Dios. En el Señor Jesucristo, yo quiero que usted lo entienda, se resumen, confluyen, miren, todos los elementos concretos del Antiguo Testamento. La columna de humo, la nube, la columna de fuego, la peña de Oreb, el tabernáculo, el templo, todo confluye en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. De manera que el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es ese que recopila todos los elementos por medio de los cuales Dios en el Antiguo Testamento, de manera insuficiente pero intencional, manifestó su gloria a la nación de manera insuficiente hasta que el Cristo viniera. Amén. Hasta que la persona de nuestro Señor Jesucristo se manifestara y allí, con toda la plenitud de la persona y la obra de Cristo, hoy nosotros pudiéramos tener salvación por medio de la fe sencilla en la obra de la cruz. Mientras más poderoso el elemento por medio del cual Dios se haya manifestado, y no hay otro elemento más poderoso que la persona de Cristo, menos esfuerzo particular exige de nosotros para tener un acercamiento con nuestro Dios. En aquel tiempo, ¿verdad?, los elementos establecidos eran el sacrificio. Y usted tenía que ir allí con un carnero sin mácula, sin mancha, sin torcedura, un animal perfecto, y sacrificarlo allí, pero usted tenía que ir a hacerlo. Hoy, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, completó su obra perfecta en la cruz del Calvario. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer hoy es creer en esa obra. Es creer en esa obra de la cruz. Creer con una convicción de que el Señor Jesucristo, por medio de esa obra, puede transformarme y yo puedo vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre lo hemos dicho, y yo necesito que usted lo recuerde, la gracia que nos redime es también la misma gracia que nos transforma para vivir en santidad. La gracia que nos salva es esa misma gracia que nos redime, que nos transforma, que nos capacita para vivir en santidad. Si una persona dice que ha nacido de nuevo y usted ve que su vida no es coherente con esa declaración, con esa confesión de fe, más aún, si esa persona practica el pecado, no tenemos ni siquiera que irnos a Primera de Juan para entender que el que practica el pecado es del diablo, sino que esa persona, ¿verdad?, de manera evidente, da un testimonio claro de que no le ha amanecido, la gracia no le ha redimido porque no le ha transformado. La gracia que no transforma tampoco ha salvado. ¿Usted me entendió eso que yo dije? La gracia que no transforma tampoco salvó. Una gracia suficiente, transformadora, que es capaz de darnos salvación y vida eterna con el solo hecho de creer en la persona y en la obra de Cristo, es también esa gracia que nos transforma para vivir una vida de santidad. Así que vamos a leer la porción en esta mañana en Mateo 17, porque es una porción que nos habla de la gloria manifiesta de nuestro Señor Jesucristo. Esa gloria, ¿verdad?, que en la porción del Antiguo Testamento, y lo vamos a ver más adelante, no solamente asombró, sobrecogió a Moisés y a toda la nación, sino que los comprometió, los involucró, fortaleció su compromiso
fortaleció y estableció la consagración de estos hombres para ser los líderes de la nación de Israel que luego vinieron a ser. Así que vamos a leer Mateo 17, versos 1 al 13. Dice allí: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos, miren, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué, pues, dicen los escribas, que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la porción que tú nos regalas en esta mañana, en este evangelio que estamos estudiando. Señor, habla a nuestros corazones a través de esta porción. Danos gracia para hablar a los corazones de la iglesia, que puedan ser ministrados, que puedan ser, Señor, alimentados por tu palabra a través de este inútil vehículo, Señor, en esta mañana. Utiliza también a cada iglesia hermana para que tu santo evangelio sea predicado en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria de Dios es, mi amado hermano, como ya les dije hace un momento, su majestuosa manifestación y reconocimiento como santo. Eso es la gloria de nuestro Dios. Es su manifestación como esa persona digna de adoración y alabanza. Por eso es que podemos definir la gloria de Dios de esa manera. Es la manifestación de su santidad reconocida como su majestad. Y en palabras del teólogo James Leo Garrett, fallecido hace relativamente poco, el año pasado, norteamericano, en su tratado de teología sistemática, definiendo otros aspectos del carácter de Dios que gravitan alrededor de la santidad de Dios. Yo he tomado sus palabras y quiero compartirlas con ustedes esta mañana. Él dice: la eternidad es la duración de la santidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es la permanente estabilidad o constancia de la santidad de Dios. La sabiduría es la verdad de la santidad de Dios. El poder es la fuerza de la santidad de Dios. Los celos, el enojo y la ira son las reacciones de la santidad de Dios ante el pecado. Y de esa misma manera, su gloria es la manifestación de su santidad. Dios es un Dios santo y todos sus caracteres, todas sus características gravitan alrededor de su santidad. La gloria es la manifestación. La gloria es el brillo de esa santidad. Eso es lo que este autor
define y con lo cual nos adherimos de igual manera. La gloria es el brillo de la santidad de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, personifica ese brillo y esa majestad en la persona de Cristo Jesús. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 4, por favor, para que lo leamos rápidamente. 2 Corintios, capítulo 4. La palabra de Dios nos enseña que es Cristo mismo quien nos permite conocer sobre la gloria del Padre. Él es el medio utilizado por Dios para darnos a conocer su gloria. Mire cómo lo dice allí Pablo. Porque Dios, 2 Corintios 4:6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, es ese brillo, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. ¿Usted lo ve ahí? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No hay manera de conocer la gloria de Dios, sus aspectos sobrecogedores y sus aspectos solemnes. No hay manera de conocer ese brillo de la gloria de nuestro Dios si no fuera por la manifestación de la persona de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios intencionalmente, quien fue que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que ha hecho resplandecer en nuestros corazones ese conocimiento de su gloria por medio de Jesucristo. Si nosotros tenemos hoy un concepto acerca de Dios y de su gloria, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cualquier otra persona, ¿verdad?, que no conozca de Cristo, cualquier otra persona que rechace a Cristo, que posponga a Cristo, que tenga una actitud apática con respecto a Cristo y su evangelio, no tiene la capacidad para hablar de Dios y de su gloria. Porque la palabra de Dios con toda claridad dice que es por medio de Cristo, es en la faz de nuestro Señor Jesucristo que Dios nos ha hecho conocer de su gloria. De manera que esta porción en Mateo, volvamos allí, para que usted y yo veamos esa manifestación en un rostro transformado, en una faz transformada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, en toda la voluntad coherente de la Trinidad, porque Dios habló a los discípulos en ese momento y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voluntad integral de la deidad se manifestó allí, y en la faz de Jesucristo nosotros pudimos ver su gloria. En su rostro transformado, los hombres de este mundo fueron capaces de ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 1 en Mateo 17: 6 días después Jesús tomó a Pedro. Vamos a ir en detalle en estas porciones. Esta porción es la manifestación de su gloria. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Usted sabe que el Señor Jesucristo tenía una relación especial con estos tres discípulos, ¿verdad que sí? Pedro, Jacobo y Juan. El Señor Jesucristo tenía 70 discípulos bien identificados, a los cuales envió de dos en dos a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Pero de esos 70 habían 12 discípulos que el Señor eligió para que anduviesen con él todo el tiempo y fuesen preparados como los enviados especiales, los apóstoles del Señor. Pero de esos 12 habían 3 discípulos con quienes el Señor Jesucristo soberanamente decidió tener una relación especial. Una relación especial. Y eran estos 3 hombres: Pedro, Jacobo y el hermano de Jacobo, que era Juan, el evangelista, el autor del 4 evangelio. Pedro, Jacobo y Juan. Y estaban aquí con el Señor Jesucristo
en este momento especial en un monte en la región de Galilea. La palabra de Dios no especifica cuál monte particular era este, pero dice la Biblia que el Señor mudó su forma. El Señor no mudó su naturaleza ni mudó su esencia, sino que mudó su aspecto, dice la palabra de Dios. Se transfiguró delante de sus ojos. La palabra original que se usa aquí es una palabra que usted y yo conocemos, es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis, usted sabe. Ese proceso natural que nos regala una mariposa de una fea oruga. Entonces, bueno, está bien, ya vi una carita por ahí, las orugas no son feas. Hay orugas hermosas también, con sus vivos colores. Pero no me diga que es más bonita que una mariposa. Pero esa palabra, metamorfosis, es la palabra que se utiliza aquí en esta porción para hablarnos de esa transformación particular que el Señor Jesucristo llevó a cabo delante de sus discípulos. Dice la Escritura que su rostro se encendió resplandeciente como una antorcha. Y la palabra que se utiliza ahí, quiero también compartirla con ustedes porque es muy característica acerca de lo que sucedió y nos deja ver claramente cómo estaba su rostro en ese momento. Esa palabra es la palabra lampo en griego. Y usted sabe lo que sale de ahí, de esa palabra, ¿verdad? La palabra lámpara. La palabra antorcha también sale de ahí, de esa palabra, ¿verdad? Que se utiliza para decir que el rostro del Señor se encendió resplandeciente como una antorcha. Y Moisés y Elías acompañaban al Señor Jesucristo. Moisés y Elías acompañando y hablando cara a cara con Cristo. Qué gran privilegio, mi hermano. Qué gran privilegio para Moisés y Elías, ¿verdad que sí? Qué gran privilegio para Moisés y Elías. Esta no era una reunión de un Nobel Mesías con dos experimentados hombres de Dios. No, esta era la reunión de dos siervos del Dios Altísimo que estaban hablando con su Señor. ¿Usted me entiende? Esa es la característica de esa reunión. Por eso es un grandísimo privilegio para estos dos hombres. Estos dos hombres que se vieron involucrados en toda su historia en el Antiguo Testamento, con profecías que hablaban acerca de este Mesías, con tipologías y con interacciones con el ángel de Jehová. ¿No habló el ángel de Jehová en varias ocasiones con Elías? Estos hombres ya tenían un rastro en el Antiguo Testamento acerca de este Mesías, acerca de este ungido profetizado, y en este momento tenían la maravillosa oportunidad, del alto privilegio de conversar con su Señor, de conversar con el Mesías, con el Señor Jesucristo. Y digo que es un alto privilegio, un privilegio exclusivo, ¿verdad? Porque la realidad es que la gloria de Dios, mi amado hermano, dice la Biblia, no puede ser vista por ningún hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a Timoteo, por favor. Primera Timoteo, capítulo 6, para que usted y yo veamos la verdad bíblica revelada acerca de la gloria de Dios y la imposibilidad del hombre para ver la gloria de Dios. Pastor, pero ellos no eran hombres naturales, ellos eran hombres, eran personas, eran hombres espirituales, ya estaban muertos. A lo mejor usted se olvida que nuestro Dios no es un Dios de muertos, nuestro Dios es un Dios de vivos, dice la palabra de Dios. De manera que estos hombres, aún en su condición, Moisés y Elías, le estaba vedada la gloria del Dios eterno. Pero vamos a ver,
¿cómo entonces es que ellos pudieron ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo y vivir para contarlo? Tal como los discípulos, tal como Pedro, Jacobo y Juan pudieron ver la gloria de Dios por medio de Cristo y no morir. Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 15. Verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Qué dice allí? A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo estaba claramente hablando a Timoteo acerca del Dios Todopoderoso en la persona del Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ese Dios ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice la palabra de Dios. Pero Moisés y Elías vieron su gloria en este momento. Y no solo esto, sino que en el tiempo de su carne, Moisés, nos dice la Biblia, también tenía hambre de la gloria de Jehová, Dios de los cielos. Moisés quería ver su gloria. Moisés tenía ese reclamo, ese clamor delante de nuestro Dios y nuestro Dios en su soberanía y en su gracia concedió a Moisés, mire, una rabisa de su gloria. Vamos a Éxodo, por favor, para que lo veamos allí. Éxodo capítulo 33. Yo quisiera que usted y yo vayamos así a través del texto bíblico, porque es importante que nosotros sepamos comparar esta porción de Mateo 17 en esta mañana con las evidencias de la gloria de Dios a través del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 33, verso 18, dice, él entonces le dijo, hablando de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Déjame ver tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás, ¿qué cosa dice allí? Verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ese fue el gran privilegio de Moisés, mi amado hermano, como hombre en su carne. Le fue concedido ver las espaldas de la gloria de Dios. Fue el la primera descripción en el Antiguo Testamento de hombre alguno en su carne que tuvo ese maravilloso privilegio. Ese maravilloso privilegio. Más adelante yo le voy a explicar cómo vinculamos esta realidad con la presencia de Moisés allí en la transfiguración. Pero es importante ver este privilegio que Moisés recibió en este momento, viendo la gloria, esa rabisa de la gloria de Dios, las espaldas de la gloria de Dios, fue suficiente, mi amado hermano, para que este hombre descendiera de allí con su rostro resplandeciente, que tuvo que ponerse un velo encima de su rostro para que la nación no le adorara a él, a Moisés. Este hombre no solamente fue hecho partícipe de la gloria de nuestro Dios para su asombro y su deleite o para satisfacer una curiosidad humana, sino que, mi amado hermano, fue hecho el líder de la nación de Israel. Más que eso, fue el receptor y el vehículo de la ley de Jehová, Dios de los cielos. Hasta tal punto que esa ley se conoce como la ley de Moisés. La ley de Moisés. Hasta ese punto fue el compromiso de este hombre al ser testigo de la gloria
de nuestro Dios. De igual manera, mi amado hermano, seguimos en el Antiguo Testamento. Isaías, vaya conmigo a Isaías, capítulo número 6. Capítulo número 6 de Isaías. Isaías vio la gloria de Dios en su templo. Isaías vio la gloria de Dios en su templo. Y usted sabe qué terminó diciendo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Mi hermano, la gloria de Dios no solamente es contemplativa, la gloria de Dios compromete. La gloria de Dios nos compromete para servirle, para consagrar nuestra vida, para entregar nuestro corazón completo, para exaltar la gloria de nuestro Dios. Ese es nuestro mayor bien. No acabamos de entenderlo. Esa es nuestra mayor bendición. Mire cómo dice Isaías 6, versos 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al rey sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, verso 5, dice el profeta: dije yo, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías expresando en unas palabras que, si usted y yo analizamos, posiblemente concluyamos que Isaías se quedó corto, porque es cierto que es una expresión culminante con respecto a nuestra condición moral delante de la santidad de nuestro Dios. Ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos. ¿Y en medio de quién habito? Y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero déjeme decirle, mi hermano, si nosotros somos coherentes con todo el contexto bíblico, Isaías pudo haber tenido labios puros y aún así no podía ver la santidad de Dios. Aún así no podía ver la santidad de Dios. Porque Dios mismo ha establecido que no hay hombre que vea su gloria, que vea su rostro y viva. Entonces, esta es una hipérbole la que el profeta utiliza aquí para magnificar el contraste de su cualidad moral y de su pueblo contra la cualidad santa del Dios y de su gloria que él estaba observando en ese momento. Ahora usted se pregunta, ¿cómo entonces, pastor, es posible que Isaías haya visto la gloria de Dios en ese momento y haya dicho, es más, lo expresó: ay de mí, que soy muerto, y no murió? ¿Usted sabe por qué, mi hermano? El Evangelio de Juan nos da la respuesta. Vamos aquí, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, mi amado hermano, nos revela que a quien Isaías estaba viendo verdaderamente, mi amado hermano, ponga atención, a quien Isaías estaba viendo era al Señor Jesucristo. Era a Cristo Jesús, que es la imagen del Dios vivo y el único por medio del cual nosotros podemos ver la gloria del Padre. El único por medio del cual no solamente podemos verla, podemos experimentarla. No solamente podemos verla y experimentarla, podemos ser desafiados y comprometidos a servirle por su gloria solamente por medio de Cristo Jesús. Mire cómo dice Juan, capítulo número 12. Juan, capítulo número 12. Juan 12, verso 37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Para que se cumpliese la palabra de quién, dice allí. La palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 52.
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, en la porción que usted y yo estábamos leyendo ahora de Isaías 6, también dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y dice el verso 41, véalo conmigo, mi hermano. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y habló acerca del Cristo. La gloria que Isaías vio, mi amado hermano, fue la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue la gloria del Padre que se reveló al hombre a través de la persona de Cristo Jesús. Lo mismo que sucedió en este monte de manera particular en la transfiguración. La gloria del Padre reflejada por medio de Cristo y comprometiendo a estos discípulos para consagrar sus vidas al Señor. No hay diferentes glorias. La gloria de Dios es la misma gloria del Hijo, mi amado hermano. La gloria de Dios es la misma gloria del Hijo. El Hijo es la imagen del Dios vivo. Y por tanto, Isaías pudo ver la gloria de Dios por medio de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, no lo busque, yo lo voy a leer. Verso 15, el apóstol Pablo lo dice de manera muy clara y usted y yo hemos leído muchas veces ese versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el principal, no el primero creado, no, el principal, el más importante, el protagónico de toda la creación es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Usted recuerda que lo leímos en Juan capítulo 1, esta expresión? También en Hebreos capítulo 1, la misma expresión. Nuestro Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación y todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten por cuanto agradó al Padre, oiga, que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. En la persona de Cristo Jesús, en ese Cristo histórico, en ese Jesús de Nazaret, en ese que fue rechazado por los hombres, en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. El Dios creador, santo, 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 habitaba en la persona de este hombre. Que usted y yo sabíamos que era como raíz de tierra seca, que todo el mundo desechaba y que todo el mundo fue capaz de decir, incluso algunos, de allí puede salir algo que sirva de donde viene este hombre. En Él, dice la Biblia, mi amado hermano, habitaba en ese momento particular de la transfiguración y sigue habitando porque nuestro Señor Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. En Él habita toda la plenitud de la deidad, de manera que es coherente con la idea de que Isaías pudo verlo y pudo vivir para contarlo. Pudo ver la gloria de Dios a través del Hijo y no murió. De que los discípulos lo vieron y no murieron, porque Cristo fue el designado para proyectar, para irradiar la gloria de Dios y para que no sea una manifestación destructiva, porque no hay nadie que vea el rostro de nuestro Dios, no hay nadie que vea su gloria y viva, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue designado como ese filtro de gracia para que nosotros podamos ver la gloria del Padre por medio de Él y no ser destruidos, sino que podamos exaltarla y podamos engrandecerla y podamos ser transformados por esa gloria para que podamos servirle. La gloria del Hijo es la gloria misma de Dios. Y Pedro, Jacobo y Juan, de nuevo, no fueron, ¿verdad?, los que gozaron de ese privilegio de manera exclusiva. Ya lo hemos analizado. También Moisés, también Isaías,
y de manera muy particular también el apóstol Juan, allí en aquella revelación que el apóstol Juan recibió cuando estaba desterrado, ¿verdad? De hecho, vaya conmigo allí a Apocalipsis capítulo 1 para que nosotros leamos la asombrosa similitud, no podía ser menos, entre la descripción del Cristo glorificado que vio Juan allí y el Cristo glorificado que vio Juan en el monte, en Mateo 17, Apocalipsis 1, 9 al 16. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, Apocalipsis 1, verso 9, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, mire la imagen del Cristo glorificado delante de Juan. Vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y mira el rostro. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y es la misma expresión que encontramos allí en Mateo 17. Rostro resplandeciente como el sol y vestidos blancos como la luz. El Señor Jesucristo había manifestado su gloria. Por eso el apóstol Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora, mi amado hermano, antes de que entremos a la instrucción que nosotros vemos por medio de esa gloria manifiesta, es edificante que nosotros nos preguntemos, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Por qué Moisés y Elías? ¿Por qué eran estos 2 hombres los que estaban allí con el Señor Jesucristo? ¿Por qué no Abraham y Moisés? Que eran, ¿verdad?, 2 de los patriarcas más venerados y más reconocidos. Uno, ¿verdad?, el primero, llamado amigo de Dios, padre de la fe, Abraham, padre de la nación de Israel. Y el otro, ¿verdad?, al que se le había dado la ley para la nación de Israel. ¿Por qué no Abraham y Moisés? ¿O por qué no Elías y Enoc? Si mira, vamos a enviarle al Señor Jesucristo a los que no vieron muerte, sino los que fueron traspuestos y caminaron con Dios, que no vieron muerte. Bueno, Enoc y Elías. ¿Por qué no Enoc y Elías entonces? La respuesta, ¿verdad?, más socorrida a través de todo el estudio de esta pregunta, ¿por qué estos hombres? Usted y yo sabemos que esta es la manera en la que usted y yo podemos conocer el carácter de Dios y la voluntad revelada de nuestro Dios, haciéndole preguntas a la palabra de Dios, ¿sí o no? Esa es la forma en que usted y yo estudiamos la palabra de Dios. No cuestionando porque adversamos la palabra de Dios, sino preguntándole, cuestionando la palabra de Dios para poder ser edificado por la palabra de Dios. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? Y el mayor consenso está justamente en que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, Moisés y los profetas, Elías. La ley y los profetas fueron esos 2 estamentos que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Y estos 2 hombres, de manera representativa, son la ley
y los profetas. Elías como ese gran profeta de nuestro Dios, ¿verdad? Que fue el último de los hombres que caminó con Dios, que fue traspuesto, que fue tomado, que no vio muerte. Y allí se ascendió a los cielos en un carro que la palabra de Dios describe como un carro de fuego. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Sin embargo, mi amado hermano, hay otros eslabones vinculantes de la razón por la que fueron estos hombres particulares allí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de Moisés, de manera particular, él es el primero de quien la Biblia relata un acercamiento con la gloria de la majestad de nuestro Dios. Ya nosotros lo vimos, pero yo quiero leer para usted la porción de Éxodo 24, del 12 al 18. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dice el verso 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová, óigame, era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos, no solamente de Moisés y Josué, sino a los ojos de los hijos de Israel, a los ojos de la nación. Y dice el verso 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés, oiga esto, porque lo vamos a recordar en unos momentos. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches, mi amado hermano. Allí en una comunión especial con nada más y nada menos que la gloria de Dios. Entonces, también encontramos una relación vinculante entre la presencia del Sinaí y la presencia de Moisés en el monte de la transfiguración. Eso nos lleva al segundo punto, la instrucción de su gloria. Verso 4 de Mateo 17. Verso 4 de Mateo 17. Usted y yo recordaremos al estudiar esta porción que Moisés estuvo allí dentro de la nube 40 días y 40 noches. Mateo 17, 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Eso, mira, el ánimo de Pedro, el ánimo inconfundible de Pedro, poniéndose por encima de toda solemnidad, en este momento le dijo el Señor, Señor, vamos a hacer 3 casas de campaña aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías, porque esto sí está bueno aquí. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y lo tocó y le dijo, levantaos, no temáis, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Mi hermano, hubo un propósito más allá de el brillo, más allá de la exposición, más allá, mi amado hermano, de la naturaleza sobrecogedora de esa manifestación de su gloria. Ese propósito particular fue comprometer en ese momento a los discípulos del Señor Jesucristo para que pudieran consagrar con valor y con denuedo sus vidas a la predicación del Evangelio del reino de los cielos.
De igual manera, mi amado hermano, hubo un propósito allí en el monte Sinaí. Hubo un propósito allí en el monte Sinaí para que Moisés estuviese 40 días y 40 noches. Óigame, y no fue, yo no sé, yo me imagino a Moisés allí recibiendo las instrucciones del Señor durante esos 40 días y 40 noches y escuchar a Moisés decir, ay, no, Señor, espérate, que yo lo que quiero es disfrutar tu gloria. Yo lo que quiero es disfrutar tu gloria en este momento. Usted no ve lo que Pedro dijo. Usted no ve lo que Pedro dijo delante del Señor Jesucristo transfigurado. Ay, no, quedémonos aquí, que yo lo que quiero es hacer 3 ramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mi hermano, la gloria de nuestro Dios no es únicamente contemplativa. La gloria de Dios, es más, si usted fuera conmigo, no lo vamos a hacer en esta mañana por causa de tiempo, pero si usted y yo fuéramos, yo quiero que usted haga eso en su casa. Hoy, dedique la tarde, simplemente para una ojeada, no va usted a dedicar tal vez 1 hora, pero usted dedique algún tiempo, algunos minutos, para que usted revise lo que es el capítulo 24 de Éxodo hasta el capítulo 31 del Éxodo, 7 capítulos completos de Dios instruyendo a Moisés acerca de todo lo que él debía hacer y todo lo que él debía disponer para que él y su pueblo pudieran tener acercamiento con la gloria de Dios, para que ellos pudieran tener acercamiento con el templo, para que ellos pudieran servirle, para que ellos pudieran acercarse a él y tener comunión con Dios. Y harás un tabernáculo así, 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 y harás un propiciatorio así, 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 y estas son las medidas, y harás una arca así, y así, y así, dispondrás ángeles tallados en oro, y así, de esta manera. Óigame, instrucciones, 7 capítulos completos, desde el momento en que Moisés entró allí a la nube hasta el capítulo 31, que termina, óigame cómo termina el capítulo 31. Solamente le voy a leer el verso 18 del capítulo 31 de Éxodo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Desde el verso 24 hasta ese versículo, desde el capítulo 24 hasta ese versículo del capítulo 31, todo lo que Dios reveló a Moisés no fue solamente contemplativo. No fue solamente para que Moisés se deleitara con el fulgor de la gloria de Dios. No, mi amado hermano, Dios dio instrucciones a Moisés. Dios dio instrucciones. De la misma manera, Isaías, cuando vio la gloria, fue conminado, fue empujado, fue compelido a un compromiso de vida. Y lo que terminó diciendo fue, heme aquí, envíame a mí. Esta gloria sobrecogedora que yo estoy viendo, estos querubines y estos ángeles, y esta gloria manifiesta, santo, santo, santo. No es para yo quedarme aquí simplemente diciendo, voy a construir 3 campañas, 3 casas de campaña. No, la gloria comprometió al profeta Isaías para ser enviado, para hablar a la nación de Israel. La gloria del Cristo transfigurado comprometió a los discípulos en este momento particular, para ellos consagrar sus vidas a la predicación del evangelio del reino de los cielos. La gloria manifiesta, compromete a todo aquel que es testigo de ella. La gracia por medio de Cristo debe hacer lo mismo con los que han profesado el nombre de Cristo como Señor y Salvador. La gracia que salva, la gracia que nos salva, que brota de la cruz del Calvario, debe hacer exactamente lo mismo. Usted y yo no podemos pretender ser cristianos contemplativos y vivir gozándonos en el deleite de la salvación y no comprometer nuestras vidas para servir a Cristo en el cuerpo local en el que usted ha sido llamado a servirle. De manera que la gloria de Dios no es contemplativa. La gracia que nos salva tampoco es contemplativa. Usted y yo debemos comprometer nuestras vidas
de la misma manera para recibir las demandas de nuestro Dios, para terminar diciendo como Isaías, heme aquí, envíame a mí, o para, como los discípulos, mi amado hermano, levantarnos y no temer, sino que ir con denuedo, con pasión, a predicar el evangelio del reino de los cielos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta porción de Mateo 17 que podemos tan fácilmente, ¿verdad?, vincular con la experiencia de Moisés y la gloria de nuestro Dios en el Éxodo. Es importante que nosotros podamos entender que la gloria de Dios instruye, la gloria de Dios demanda, y por lo mismo la gracia de Dios nos capacita y nos demanda que le sirvamos, que le amemos a Él de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, pero que de la misma manera usted y yo sepamos identificar la necesidad de nuestro prójimo y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En términos prácticos le estoy hablando, mi amado hermano. La gracia que nos salva no es contemplativa. La gracia que nos salva nos compromete para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el presagio entonces de su gloria? Verso 9, Mateo 17. Y con esta sección terminamos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que está sucediendo aquí. El Señor Jesucristo está declarando, no digáis nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y era la conclusión de el evento que había sido profetizado sobre el ungido de Dios, que debía morir y resucitar al tercer día. Pero estos hombres tenían una información adicional que ellos entendían que no se había cumplido todavía. Por eso le preguntaron al Señor, sí, está bien, pero ¿y entonces qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto que también fue profetizado? Y el Señor entonces les responde, verso 11, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Malaquías 4, versos 4 al 6. Yo voy a leerlo. Está allí justo a su izquierda en el último libro del Antiguo Testamento. Si usted quiere me acompaña allí. Malaquías 4, versos 4 al 6. Pero fíjese lo que dice allí Malaquías 4. Y yo quiero proponerle, mi amado hermano, yo quiero proponerle en esta mañana como un eslabón adicional, vinculante de la presencia de Moisés y Elías en la transfiguración. Fíjese cómo dice Malaquías, capítulo 4, versos 4 al 6. Acordaos de la ley de ¿quién? De Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta ¿quién? Elías. Con esto cierra el Antiguo Testamento, mi amado hermano. Con esta profecía cierra el Antiguo Testamento. Y 400 años después se manifiesta el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio del Reino de los Cielos. Y en el momento en que tiene oportunidad de manifestar su gloria, ¿quiénes están con él? Moisés y Elías. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga
y hiera la tierra con maldición. Mi amado, Juan, mire, Juan fue el mayor de los profetas. Juan fue el mayor. No hubo uno hasta los días del Señor Jesucristo, nacido de mujer, de la estatura de Juan el Bautista. Por más de una razón tenemos que excluir al Señor Jesucristo. Primero, porque Juan nació primero que el Señor Jesucristo, era mayor. Hasta los días de Juan el Bautista, no hubo uno nacido de mujer que fuera mayor que este hombre que tenía el peso profético en sus hombros de anunciar el camino del ungido de Dios. Dios nunca ha levantado un profeta como Juan, mi amado hermano. Fue el primero en administrar el bautismo. Caracterizaba su vida por lo sobrenatural de su nacimiento, de igual manera. Una anciana estéril, Elizabeth, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice la Biblia, poseedor de un testimonio de vida ejemplar, de excelente doctrina, y sobre todas estas cosas, su oficio fue ser el precursor del Cristo y preparador de sus caminos en los corazones de los hombres. Y el Señor Jesucristo se hace eco de la profecía de Malaquías y revela que este Juan era ese Elías que había de venir. Y el Señor Jesucristo, de igual forma, profetiza acerca de su muerte. Verso número 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de mano de los escribas y de los sacerdotes. El presagio que el Señor Jesucristo estaba estableciendo en este momento no era un presagio derrotista, era el presagio de una muerte que iba a dar paso a una gloriosa resurrección. De hecho, el Señor Jesucristo lo que comienza a advertirles no es acerca de su muerte. En el verso 9, el Señor Jesucristo dice, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué dice allí? Resucite de entre los muertos. Manera, mi amado hermano, que hay una manifestación en esta porción de la gloria de nuestro Dios por medio de Cristo. Hay una instrucción dada a los discípulos del Señor. Hay una reprensión tácita allí al apóstol Pedro. Esto no se trata de contemplar, no, esto se trata de estar preparados, de ser comprometidos con la gloria de nuestro Dios, de estar apercibidos, de no temer el compromiso que impone sobre nuestros hombros el ser testigos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay un presagio, y es que esa gloria se va a manifestar un día, dice la palabra de Dios. Se va a manifestar un día, y cuando el Señor Jesucristo se manifieste, tú que estás sentado allí y yo que estoy parado aquí, si hemos creído en la persona de Cristo, también nos manifestaremos. También nos manifestaremos. Porque nuestra gloria hoy está escondida con Cristo. Usted lo sabe eso. Usted y yo tenemos una gloria en Cristo, pero está escondida hoy con Cristo Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, la gloria de los hijos de Dios también se manifestará. También se manifestará. La otra condición que está en la cara opuesta de la moneda es una condenación eterna. Habrá muchos
que se levantarán para confusión eterna y para condenación eterna. Y los que han de dormir en Cristo, los que han de ver la muerte mientras estén en su carne, habiendo recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que serán levantados para gloria y deleite eterno delante de su presencia. Para que nosotros podamos disfrutar, y mire, con toda la gracia que acompañará nuestra comunión eterna con nuestro Señor Jesucristo, allí sí podremos hacer moradas eternas contemplando su gloria. Allí sí podremos hacer casas de campañas para contemplar su gloria por la eternidad. Porque déjeme decirle, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en ese maravilloso tiempo eterno delante de nuestro Dios, la palabra de Dios nos dice que seremos reyes y sacerdotes delante de su presencia. En esos roles se manifiesta la gloria de los hijos de Dios en medio de ese lapso eterno de comunión que tendremos con nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la transfiguración en el monte no solo se manifestó la gloria de nuestro Dios en Cristo Jesús, en la faz de Cristo, sino que por medio de esa gloria fueron dadas instrucciones que comprometieron a sus discípulos y fueron reveladas proféticamente eventos que deben suceder antes de aquel día grande y terrible, tal como lo profetizó Malaquías. Si esto logró la manifestación de su gloria, mi amado hermano, debe saber que la gracia que brota de la cruz busca lo mismo en medio de la iglesia de Cristo. Que nos deleitemos y celebremos la gloria de su nombre, que nos sujetemos a las instrucciones que emanan de su gracia sobre nosotros, que nos comprometamos con la causa de Cristo y que esperemos con certidumbre de fe el cumplimiento profético de los eventos declarados para que su gloria se manifieste otra vez. Solo por medio de Cristo podemos involucrarnos con su gloria. Solo por medio de Cristo podremos ver la gloria del Padre. Si tú no tienes una comunión con Cristo hoy, ven a Cristo Jesús. Ven a los pies de Cristo. Esta es una invitación genuina, no es una invitación protocolar. Ven a los pies de Cristo Jesús. Deposita tu corazón, deposita tu confianza en aquel que es el único capaz de revelar la gloria del Dios y Padre, creador de todas las cosas, el Dios del universo. Ven a los pies de Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos la convicción de tu gloria, de una gloria, oh Dios del cielo, que nos transforma, de una gloria que nos compromete, de una gloria que nos involucra, de una gloria que no es solamente contemplar el deleite de ella y la manera solemne y sobrecogedora como ella se manifiesta. Oh Dios del cielo, qué bendición es poder contar con una manifestación que nos comprometa a exaltar tu gloria, que nos haga parte, oh Dios del cielo, de toda tu creación que exalta tu gloria, que engrandece tu gloria. Todo lo creado en este mundo, todo lo creado en el plano espiritual, los ángeles que te adoran por los siglos de los siglos, nosotros, por medio de la cruz de Cristo y por medio de su persona y de su obra, somos capacitados para formar parte de tu gloria, para formar parte de aquellos que exaltan tu gloria, que engrandecen tu gloria. Qué bendición que no es solamente contemplativa, oh Dios del cielo. Qué bendición que nos involucra y que nos compromete. Qué bendición que tu gracia también hace eso, tu gracia que nos redime, oh Dios. Por eso te rogamos que tú obres en los corazones de la iglesia en esta mañana, la iglesia que está aquí presente, Iglesia Bautista Trinidad, por ella te ruego, oh Señor, en esta mañana. Y yo, parte de ella, oh Señor, queremos que tú nos animes a servirte con pasión, con deleite, con gozo,
porque tú eres el único digno de ser alabado. Tú eres el único digno de ser exaltado y tu gloria ser enaltecida. Pero también hay en medio nuestro, oh Señor, personas amadas de nuestro corazón, familiares y amigos, que todavía hoy, oh Señor, no han tomado una decisión por Cristo. Yo te ruego que en esta mañana tú les des convicción. Tú les des convicción en esta mañana, oh Señor, de que la única manera, la única vía, el único camino establecido, la única lámpara que proyecta la gloria tuya, oh Dios del cielo, es Cristo Jesús. Por eso te ruego que tú operes, oh Señor, ese milagro en sus corazones. Y cualquier persona que esté aquí presente o que esté conectada con nosotros en el internet, que no tenga a Cristo Jesús en su corazón, pueda salir con una convicción firme en esta mañana, oh Dios del cielo. Padre, te adoramos y te bendecimos.